¿Se oye? ¿Se oye? ¿Cerramos la puerta? ¿La dejamos abierta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el arranque de la segunda temporada de Murcia DevOps. Bueno, vamos a empezar. Hoy no vamos a ser muchos. A ver si mientras presentamos viene alguien más. Ya tenemos a alguien más. Muy bien, primero de todos, bueno, vamos a arrancar hoy. Hemos tardado un poquito en empezar la segunda temporada y si no pasa nada, como fue habitual, el año pasado estaremos el primer jueves de cada mes, salvo disponibilidad de los ponentes o disponibilidad de la sala, que nos cede el CEIM. Agradeceros, el año pasado, la buena acogida que tuvo el grupo. ¿Vale? Creo que al final salieron las cosas bien para ser el primer año. Y para este año tenemos unas expectativas, un poquito altas, y vamos a intentar mejorar, que venga más gente y dar charlas, pues como mínimo iguales que el año pasado. Tenemos una agenda, es decir, con un listado de ponentes yo creo bastante buenos y charlas interesantes, pero aún así estamos abiertos, cualquiera de vosotros que quiera aquí subirse y hablar un poquito de alguna temática de DevOps, como sabéis para algo bastante amplio, podéis venir, que fechas seguro que encontramos. Aunque tenemos ya bastantes. ¿Qué más? Pues para ponerse en contacto con nosotros, no tenemos la slide de presentación, pero podéis buscar en la plataforma de Meetup y ahí podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa que necesitéis, que queráis, propuesta, lo que queráis. Los organizadores, Fran, no sé dónde está Dani, todavía no ha venido, y yo mismo, ¿vale? Jero. Y los organizadores, y tenemos también las empresas que colaboran, es decir, para que este Meetup sea posible, Dualytics, sobre todo, por Fran y por Dani, Sifornet, Centro de Datos, y el CEIM, que nos cede las instalaciones una vez al mes para que hagamos esto. Vamos a empezar hoy con una charla que va a dar Fran sobre testing tipos y otro... ¿Alguien sabe decir eso? Frameworks, y otras polémicas, ¿no? Un poquito así. Vamos a calentar un poquito el ambiente, que los arranques siempre son un poco fríos, y vamos a generar un poco de polémica. Al finalizar, también como es habitual, tenemos fuera unas cervezas y unos refrescos, para que hablemos un rato y pasemos ahí un rato agradable. ¿Vale? Normalmente suelen ser un poquito las charlas más de temática o más centrada en operaciones. Esta va a ser más de programación. Yo no soy programador, pero aún así pues intentaré también participar en la polémica que nos tiene preparado aquí Fran. Y pues sin más, empezamos. Un aplauso para Fran. Muchas gracias, Jero, y a todos por venir. No, lo único que si ves que, como me enrollo mucho, si ves que son las 8 menos 5 y tal, tú avísame para que acelere. Me imagino, ¿no?, que todos los que habéis venido, viendo el título de la charla, más o menos sabéis de por dónde van a ir los tiros, pero por si acaso me gustaría hacer un poco de encuesta, ¿no?, de cuántos de aquí sois desarrolladores. La mayoría, amplia. ¿Cuántos estáis utilizando un lenguaje de tipado estático como norma general? Java, C++, Kotlin, Go. Ah, bien, va a haber polémica. Y luego, ¿el lenguaje dinámico? Python, Perl. Pues voy a tener más gente a favor que en contra. Vale. El objetivo de esta charla, de lo que va a tratar, voy a intentar de convenceros a los de estático, que ahora mismo estáis en minoría, con lo cual me siento más reforzado, de que el testing, ¿no?, el software testing y el tipo de tipado que tú utilizas en tu lenguaje son asuntos completamente ortogonales y no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Que no va a ser ni mejor ni peor que utilices un lenguaje con tipos estáticos o con tipos dinámicos si al final estás haciendo testing, ¿vale? Simplemente una aclaración, un lenguaje de tipado estático entendemos del que tú coges y declaras variables que son de un cierto tipo y eso en tiempo de compilación es cuando se comprueba que efectivamente la variable, ¿no?, que está recibiendo esa función, ese método, esa construcción, ¿no?, que realmente es de ese tipo. Sin embargo, si es de tipado dinámico o se utilizan tipos dinámicos, si es en tiempo de ejecución, cuando realmente si tú coges y vas a acceder, por ejemplo, a un método de una clase
que es de un tipo que no es el que tú esperas, pues entonces te va a saltar una excepción en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte voy a tratar de convenceros de que testing y tipado son cosas ortogonales. Por otra parte, de que el hecho de escribir test, de hacer testing, es una práctica absolutamente recomendable y yo diría que debería ser obligatoria. Y por último, pues os voy a trasladar un poco cuál es mi visión, ¿no? De si realmente el tipado estático dinámico, si es algo muy relevante, ¿no? A la hora de elegir un lenguaje para implementar cualquier tipo de proyecto. ¿Vale? Y simplemente, esto es como, yo siempre que voy a una charla, de lo que sea, ¿no? Pues me gusta que me digan un poco el ponente si si practica lo que está hablando o no. Pues si no, digamos que el grado de confianza que puedo atribuirle a sus palabras va a variar bastante, ¿no? En función de eso. Entonces, bueno, yo soy Fran, dirijo Dualitic, que somos una empresa muy pequeñita. Entonces, que dirija Dualitic no quiere decir nada porque al final estoy desarrollando código igual que Dani, igual que Carlos, es decir, igual que el resto del equipo, ¿vale? Ahora mismo, el 100% del código que escribo es en Python, que es un lenguaje con tipos dinámicos. No he puesto toda la lista de lenguajes en los que he programado, pero en los que he hecho alguna cosa seria, pues principalmente yo venía de un background más C, C++, hubo un tiempo que también tiré mucho código Java, en Perl también hice bastantes cosas, sobre todo para análisis, procesamiento de datos, extracción de datos, ¿no? Procesamiento de ellos, sacar estadísticas, este tipo de cosas. Bueno, y también algunos servicios web, algunos servicios de scraping y todo esto. Pero bueno, que vengo un poco de ahí. Como podéis ver, C es un lenguaje con tipos dinámicos, C++ estáticos, Java estático, Perl dinámico, Python dinámico. O sea, en cuanto a tipos, me refiero, no es que tenga una preferencia muy clara, ¿vale? Y bueno, nosotros dentro de Dualitic sí que hacemos testing. Nosotros construimos nuestro producto, ¿no? que vendemos dentro de la empresa es Moz, es una aplicación web. Y por debajo realmente lo que hay detrás de esa aplicación web son un conjunto de microservicios, ¿no? De componentes que realizan una serie de tareas y de funciones. Entonces, nosotros, fue una decisión que tomamos nada más empezar la empresa, utilizamos la metodología TDD, desarrollo dirigido por test. Entonces, todo lo que hacemos siempre va acompañado de una suite de test bastante extensa, ¿de acuerdo? Ya sea un frontend, ya sea un microservicio en el backend, sea lo que sea, un API, da igual. Entonces, tenemos un pipeline, ¿no? De integración continua y despliegue continuo para cada uno de estos microservicios o para cada uno de estos componentes, de tal manera que todo el código que vamos haciendo, pues automáticamente se van ejecutando toda la suite de tests, ¿vale? Y evidentemente no desplegamos algo que está fallando. Cuando vemos que el código está funcionando y tenemos cierta confianza en que realmente hace lo que debe, entonces cuando desplegamos. Y simplemente para que hagáis una idea, es decir, hacemos testing, pero no llevo 10 años haciendo testing. O sea, no he hecho 100.000 test en mi vida. Entonces, simplemente por curiosidad antes de la charla, he visto cuántos test de los microservicios en los que yo colaboro dentro de Dualitic, ¿no? Para hacer Moz, cuántos test ahora mismo de los que he hecho están ejecutándose, ¿vale? En nuestra empresa. Entonces ahora mismo tenemos 900 de los que he hecho. Ha habido otros test que escribí en su momento y que los he ido eliminando simplemente pues porque a lo mejor ha cambiado la especificación, ¿no? del software y tenía un test que ya no hace falta. Lo digo por eso, para que también podáis ponderar hasta qué punto he hecho de testing. O sea, que tampoco llevo toda la vida haciéndolo, ni mucho menos. Y de hecho pues aún me queda mucho que aprender. Vale, este es el producto que nosotros hacemos, que es lo que os he comentado antes. Una interfaz web. Nosotros, lo que es el producto en sí, decimos que es una especie, ¿no? De administrador automático para equipos de desarrollo web. Pues la idea es que utilizando nuestra aplicación, pues te vas a poder integrar con proveedores cloud, te vas a poder administrar, securizar tus servidores VPS, todo el tema de los despliegues a producción, pues te lo puede automatizar, te va a dar features muy interesantes como que mientras que se hace un despliegue no se te caiga bajo el servicio, etcétera, ¿vale? Bueno, y se integra pues con Slack, GitHub, Bitbucket, con una serie de herramientas. Os cuento esto un poco para que entendáis qué es el tipo de software que nosotros hacemos. Al final es software que administra otra serie de máquinas, se integra con proveedores de terceros y automatiza cosas, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de cómo sería para uno de estos microservicios, ¿no? En el que desarrollamos, de los que están hechos en Python, qué pinta tiene nuestro pipeline de integración continua. Entonces, bueno,
obviando los detalles, bueno, esta es la transparencia más DevOps de toda la charla. A partir de aquí ya no vamos a hablar nada más de esto. Y de hecho voy a obviar toda la parte, ¿no?, de cómo realmente configuramos la infraestructura para poder coger y ejecutar nuestros test automáticos. Pero bueno, a alto nivel, estos son los 4 pasos principales que se ejecutan cada vez que se añade nuevo código a un microservicio en Python. Primero, comprobamos que la documentación de ese microservicio se genera correctamente. A continuación, que el código, el estilo de código es correcto, de acuerdo con el estándar PEP 8, que es el estándar de Python. En PHP está el suyo, ¿no? ¿Es PSR? Es PSR, ¿no? Pues bueno, PEP 8 es el de Python. Y además una cosa muy interesante. La herramienta que nosotros utilizamos, que es Flake 8, además de comprobarte el estilo, si quieres, te permite comprobar la complejidad ciclomática de tu software. Es decir, el número de caminos diferentes que se pueden tomar dentro de un método o función. Entonces, si tú tienes 100.000 if y bucles for anidados y tal, al final ese método pues es inmanejable y es muy difícil saber qué realmente está haciendo el software. Entonces, una de las restricciones que nosotros añadimos es que la complejidad ciclométrica no llegue a 10. Si tienes más de 10 caminos dentro de un método, tienes que cambiar ese método, ¿vale? Pues bien, es otro de los pasos de nuestro pipeline. A partir de ahí cogemos y se ejecuta una serie de test unitarios. Ahora después veremos el tema de los test unitarios y por qué eso puede abrir otro framework, ¿vale? Y por último, ejecutamos test, por así decirlo, más amplios, ¿no?, que a lo mejor comprueban un microservicio entero o un microservicio en conjunción con otros elementos, como puede ser bases de datos, cachés, etcétera, ¿vale? Ahora volvemos al tema de los tipos. Pero vamos, esto es lo que hacemos, ¿no?, con cada microservicio que tenemos en Python. Vale, vamos a empezar un poco. Quiero justificar el por qué viene esto de los tests y por qué creemos, de verdad, que es importante. Los distintos tipos de tests. Voy a mencionar muy brevemente qué es TDD, esta metodología de desarrollo de software dirigido por test. Y por último vamos a entrar ya por fin, ¿no?, en lo que yo creo que es el origen de la polémica sobre testing, tipos dinámicos y estáticos. Vale. Ahí podéis ver una gráfica, que esto es de un estudio ya muy antiguo de IBM, cuando se hacía el desarrollo de software en cascada, cuando no existía Agile, metodologías ágiles, era todo lo del waterfall. Pues hicieron un estudio, ¿no?, de en las distintas fases del desarrollo de software en cascada, cuánto te cuesta solucionar un bug, según en la fase en que detectas ese bug, ¿vale? En desarrollo de software en cascada tenemos recogida de requisitos, desarrollo, diseño del software que va a satisfacer dichos requisitos, implementación, luego lo probamos todo y una vez que está todo probado lo llevamos a producción y hay que mantener dicho software, ¿no? Pues entonces, este estudio arroja que te cuesta 100 veces más corregir un fallo cuando ya ha llegado a producción que si lo hubieras detectado en la fase de diseño del software, ¿vale? Si hubieras recogido bien los requisitos y hubieras hecho un buen diseño de software. En cierta medida, lo que se desprende de esto es un poco lo que justifica todas las metodologías ágiles que tenemos a día de hoy en cuanto a validación de modelos de negocio, con la metodología Lean Startup, gestión de proyectos con Scrum o gestión de incidencias con Kanban, Scrumban, mezclas, o sea, todo esto, metodologías de desarrollo de software como TDD, en fin. Todas estas metodologías que llamamos ágiles, básicamente al final lo que tratan es de acortar el ciclo de feedback, ¿no?, desde que tú haces algo hasta que ese algo se pone en producción en manos de tus usuarios, de tus clientes, hasta que te llega el feedback por parte de los mismos, de si funciona, si no funciona, si les gusta o no les gusta. En fin, lo que queremos hacer es iterar muchas veces de manera muy rápida, ¿vale? Pues eso mismo es por la razón por la que deberíamos hacer test cuando escribimos software. ¿Por qué? Porque si yo cojo y estoy implementando una nueva clase, un nuevo método, y en ese momento, conforme la termino de implementar, soy capaz de ejecutar un test que me va a validar si está bien o mal hecho, de acuerdo a la especificación, a qué se supone que hace ese software, pues estaré solucionando el problema aquí y no ya cuando lleguemos aquí, ¿vale? Importante lo que quería comentar de la especificación, es decir,
Cuando haces un test, lo que estás probando es el comportamiento que está teniendo tu software. Si nosotros, por ejemplo, en Moz, estamos cogiendo y estamos desplegando una versión de vuestro código en un servidor, nosotros tenemos que comprobar que efectivamente cuando nos llega la notificación de, oye, hay que explicar este sitio, esta aplicación web, que efectivamente eso va a invocar todo el software y ese software va a funcionar bien para desplegar el sitio web en el sitio correspondiente, ¿vale? Es decir, es el comportamiento lo que estamos midiendo, no otra cosa. Además, el hecho de tener test nos sirve para detectar regresiones. ¿Qué es una regresión? Es cuando tú tienes tu código, está funcionando perfectamente, pasa un mes, añadimos una nueva cosa, resulta que toca la base de datos o un modelo de datos o un API o lo que sea, lo haces, ves que funciona, lo subes a producción y de repente ¡boom!, se te cae todo. ¿Por qué? Porque ese cambio tenía un efecto colateral en el resto de tu código que no te has dado cuenta. Por ejemplo, eso, porque has cambiado una restricción y una foreign key ya no existe o verás a saber qué. Si tienes una buena suite de test, eso lo vas a poder evitar en gran medida. ¿Por qué? Si cambias el código y metes ese efecto colateral, cuando se vayan a ejecutar los tests, van a fallar. Con lo cual, de nuevo, vas a solucionar el problema cuanto antes. Y no ya cuando es demasiado tarde y ya ha llegado a producción, etc. Y en definitiva, si tú al final tienes todos estos tests, una suite completa, coherente, con lo cual tú te sientes cómodo y ves que efectivamente estás probando, ¿no?, los casos significativos de uso de tu software, vas a tener un mayor grado de confianza. Cuando vayas a desplegar a producción una nueva versión, no va a ser algo súper traumático, en plan de vamos a rezar aquí todos, que no se caiga todo, por favor. Llega un momento que se te hace pues como un paso más, ¿no?, del desarrollo de software, el despliegue a producción, ¿vale? Una cosa, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh?, y preguntar o decir, no estoy de acuerdo por esto o por lo otro. A ver, intento no entretenerme mucho aquí. Tipos de test lo puedes clasificar de 100.000 maneras. Simplemente decir que ahora mismo estamos hablando de test automáticos, ¿no? Pero también existen los test manuales. Lo lógico es que, bueno, lo lógico, depende, pero es muy habitual que el equipo, una vez que haya cogido, haya implementado, saque una nueva release de su software, pues que manualmente lo pruebe, ¿no? A lo mejor en un entorno de preproducción o en un entorno de testing, para ver que realmente no se ha roto nada, que todo queda bien, etcétera. Simplemente que no tienen por qué ser todos los test automáticos, también existe esa parte manual. Según el ámbito en el cual, según qué estemos probando, ¿no?, qué ámbito, si estamos probando un método, una clase, un módulo entero, una llamada a un API, un sistema, una aplicación completa, los test se pueden clasificar también de múltiples maneras. Unitarios serían los que te van a probar un método concreto. Componente, pues podrían ser un microservicio. Integración podría ser un test que realmente involucra múltiples microservicios. Un test end-to-end, ¿no?, que involucra todo el sistema. En fin, los test se pueden clasificar de muchísimas formas. Y además, no tienen por qué ser test funcionales, que prueben que el software hace esta función en concreto. También pueden ser no funcionales. Por ejemplo, que hace esa función en menos de un segundo. O que es capaz de soportar 10 llamadas concurrentes, cosas de este estilo, ¿vale? Es decir, pueden haber test a nivel de seguridad, rendimiento, etcétera, que no necesariamente comprueban una función, prueban otra cosa, otro requisito, ¿no?, del software. Y los test, según cómo los implementes, también pueden ser o de caja negra o de caja blanca. Caja negra también los podemos llamar que son test de estado, es decir, yo cojo y hago un test que del estilo de créame un nuevo objeto extintor y compruébame que en la respuesta está el mismo objeto extintor que te he dicho que crees, más un ID, un identificador único o que tiene una serie de requisitos, ¿no? No estoy metiéndome en cómo está implementado eso por dentro. Simplemente mido o compruebo que el comportamiento es lo que yo espero de ese método o de esa llamada, ¿vale? Por otra parte, hay otro tipo de test que son de caja blanca. Y es que si yo, por ejemplo, tengo que coger y hacer una llamada al API de Sys4net para crear un servidor, pues dentro de mi test automático, cada vez que hacemos un nuevo push en nuestro código y se ejecuta nuestro pipeline de integración continua, no quiero estar creando
servidores en Sys4net continuamente. ¿Qué es lo que hago? Utilizo lo que se llama un mock, que es un objeto falso, por así decirlo, y le digo, asegúrate que esto se está llamando al API de Sys4net con estos parámetros, pero realmente eso luego por debajo no hace nada, ¿vale? Pero es otra forma de probar comportamiento, que se supone, pero ahí ya sí que tengo que estar mirando dentro de mi código, ¿vale? Para realizar este tipo de test. ¿Por qué decía antes que lo de testing unitario puede ser también otro framework? Pues porque tenemos como dos escuelas. Hay gente que es muy purista a la hora de hacer testing y gente un poco más pragmática. Yo empecé en la parte purista y me he ido moviendo a la pragmática, en el sentido de si realmente tengo un código en el que tengo mucha confianza y lo puedo cubrir con un test unitario, entre comillas, que estoy haciendo sobre una llamada a un API, pues a lo mejor luego no hago muchos más test unitarios para métodos en particular, si ya están siendo cubiertos por ese test que le hago al API. Por ahí van un poco los tiros. Pero como digo, eso al final es un poco cuestión de cada uno. Vale, lo normal es que tengas, como los test unitarios son los más fáciles de hacer, y aparte tienen una ventaja muy buena, y es que te permiten medir la cobertura de código. Tú puedes escribir 100 líneas de código y hacer un test que solo prueba 3 de ellas. Y las otras 97 se te quedan fuera, ¿vale? Pues lo suyo es que, en teoría, pues cuanto más cobertura tengas de código, pues mejor. Entonces, pues lo normal es, haz muchos test unitarios que son rápidos de ejecutar, de diseñar, de implementar, etcétera, y te van a dar la cobertura. Y luego, conforme vas subiendo en complejidad, pues ve haciendo menos, ¿vale? Porque estos test, pues te va a costar mucho diseñarlos, luego cada vez que ejecutes alguno de ellos va a tardar un ratillo, en fin, son más complejos. De nuevo, ¿por qué? Pues porque si aquí tienes muchos vas a capturar muchos errores comunes. Conforme vayas subiendo de aquí, los menos bugs que te hayas ido dejando por el camino, pues en principio los puedes ir capturando ahí, ¿vale? Y por último, ¿qué es TDD? Pues TDD es una metodología. Y lo digo porque hay mucha gente que cuando habla de testing en general, al revés, cuando hablan de TDD se refieren a testing. Es decir, tú puedes hacer test y no aplicar TDD. Tú coges, escribes tu código y de repente dices, venga, voy a crear test para asegurarme de que el código que he escrito funciona como debe. Eso no es TDD, pero si estás haciendo testing, genial, o sea, no pasa nada. TDD sí que implica testing, porque TDD es una metodología que básicamente es, voy a añadir una nueva funcionalidad a mi código. Voy a escribir un test que va a fallar porque aún no tengo esa funcionalidad de código implementada. Compruebo que efectivamente el test falla. Entonces voy, implemento el código, compruebo que el test se pone en verde, ese código lo debo hacer de la manera más sencilla posible y una vez que tengo que el test pasa, entonces me dedico a refactorizar para mejorar la calidad de mi código. No tener duplicidad, crear una mejor jerarquía de clases, lo que sea, ¿vale? Pero a lo que voy, es una metodología para tratar de hacer código sencillo. ¿Y de dónde viene la polémica? ¿Vale? Pues, vamos. Yo diría que la mayoría de las discusiones que he tenido, discusiones entre comillas, claro, las conversaciones que he tenido sobre testing y tipos, yo creo que vienen motivadas de aquí, la gran parte de ellas. Y es que este hombre de aquí, que es conocido como Uncle Bob, Robert Martin se llama, él es un crack, es el autor de uno de los libros de referencia para todo desarrollador, que es este que veis ahí de Clean Code. Y es un programador con muchísima experiencia, ¿no? y realmente muy bueno y que siempre tiene muchas buenas ideas que aportar. Pero el año pasado se le ocurrió escribir un blog que está muy bien, ¿no? Habla de la evolución desde que hacía ensamblador, luego C, luego C++, Smalltalk, ¿no? Y de cómo la industria del software había ido moviéndose en cuanto a preferencias entre tipado dinámico, tipado estático, ¿vale? Y al final acabó hablando de, o su frase no final o casi final del artículo en el blog era: no necesitas comprobación estática de tipos si tienes una cobertura de 100% en tu código, utilizando TDD, ¿vale? Esto fue lo que inflamó a la gente. ¿Cómo? Que si haces TDD y tienes 100% de cobertura no necesitas comprobación de tipos estáticos.
Entonces se lió y empezaron a... Bueno, aquí he puesto una mezcla, o sea, he cogido 4 más representativos de entradas de blogs criticando esa afirmación y de discusiones tanto en Reddit como en Hacker News, pues llamándolo de todo menos bonito, ¿no? De vuélvete a la escuela y cosas de este estilo. Vale, yo he de decir que yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, por lo que os decía antes. Realmente, yo entiendo que tanto tipos como test son cosas que, o sea, que son ortogonales, ¿vale? No te van a condicionar una a la otra ni viceversa. Vale, pues entonces lo que vamos a ver a partir de ahora es... Porque claro, para atacar esa afirmación, que yo entiendo que efectivamente no es cierta y es polémica, se esgrimieron un montón de argumentos que yo creo que no son ciertos, y es lo que voy a tratar de convenceros, ¿vale? Estos mitos que se han extendido, desde mi punto de vista, son que si utilizas tipos dinámicos en tu lenguaje, necesitas hacer más test que si utilizaras tipos estáticos. Además, esto lo dicen continuamente en un montón de sitios. Además, que eso te obliga a que los tests que escribas tengas más cobertura de código que si tuvieras tipos estáticos. Y por último, que claro, que como estás utilizando un lenguaje con tipos dinámicos, no tienes soporte de herramientas, ¿no?, para poder hacer refactorizaciones de manera automática ni cosas de ese estilo. Entonces, voy a tratar de desmentir eso utilizando algunos ejemplos y utilizando frases que me han ido diciendo. De hecho, algunas las he copiado literal de gente que le debería haber pedido permiso, pero bueno, no pasa nada. Lo que he cogido, bueno, espero que no pase nada, les pido perdón desde aquí. Lo que he tratado era de coger aquellos argumentos que resumen un poco el sentimiento más generalizado respecto a esto de los tipos y el testing. Entonces, una de las cosas que más esto me lo han dicho en persona y por escrito, personas distintas. Hay que comprobar los argumentos de todas las funciones, si utilizas tipos dinámicos, porque te puede llegar cualquier cosa. O sea, reconozco que esto me costó trabajo entender a qué se referían. ¿Alguien está a favor o entiende por dónde van los tiros? ¿Sí? Dicen por aquí, y dicen acertadamente, dice, claro, es que si estás evaluando una función donde te puede llegar un tipo numérico, a lo mejor tiene un string, ¿vale? Justo, por ahí van los tiros. Entonces, no sé si se ve bien. ¿Leéis esto? ¿De aquí? Poco, ¿no? Vale, os lo leo. He puesto un ejemplo, ¿no?, de decir, venga, vamos a implementar un método que te devuelve el valor de la PDF, de la función de densidad de probabilidad de una distribución gamma, ¿vale? Lo voy a implementar en Python, ¿vale?, un lenguaje con tipos dinámicos. Esta es la documentación de ese método que vamos a implementar y que, bueno, pues te dice exactamente pues, qué es lo que hace el método, qué argumento recibe. Recibe la variable por la cual estás preguntando el valor de esa distribución gamma. O sea, una documentación debería ser un número real, un float, en este caso en Python. Y además esa distribución de probabilidad acepta 2 parámetros, uno que se llama shape y otro scale, ¿vale? Pues bueno, que configura cómo es la forma, ¿no?, de esa función de densidad de probabilidad, ¿vale? Y esto te va a devolver un tipo que es un float, ¿vale? Esto sería el código en Python. Creo que esto sí lo veis mejor, ¿no? ¿O no? Este sería un código Python que básicamente, utilizando TDD, ¿no?, yo veo esa especificación y digo, ah, vale, pues voy a probar que, claro, como me dicen que voy a recibir un float, pero como yo realmente en Python no tengo ni idea de lo que me va a llegar porque son tipos dinámicos, voy a hacer estos tests. Y atentos al test, que es lo que hace. Compruébame que me salte una excepción, ¿no?, de error de tipo. Sí. Le paso un 1 como el valor al cual estoy tratando de calcularle el PDF, con valor de shape 1.0 y de scale 1.0. Esto debería fallar. O sea, si invocase a ese método,
de gamma.pdf con x igual a 1, ¿esto debería fallar? No. Esto es un int, es un entero. Esto es un float, ¿vale? Pero es que todos los lenguajes, vamos, al menos todos los representativos, hacen type conversion, ¿no? O sea, si tienes dos tipos que son evidentes, que uno se puede castear automáticamente, porque están íntimamente relacionados al tipo del otro, eso el propio lenguaje te lo hace. Sea de tipado estático, sea de tipado dinámico, prácticamente todos los lenguajes de amplio uso te hacen eso. Entonces, ¿por qué iba a comprobar yo que eso debería fallar? Es más, ¿por qué debería fallar ese método? O sea, es que ni siquiera lo debería hacer, ¿vale? Vale, esto parece, dice, bueno, vale, eso no, pero te puede llegar un none, o sea, un null, ¿vale? Una variable sin instanciar. ¿Por qué voy a crear ese test? ¿Qué estoy probando ahí? Sí, pero si yo estoy haciendo... Imagínate que estás utilizando una librería y te dicen, vale, esta librería tiene como argumento un objeto de la clase coche. Y tú lo ves y dices, vale, yo le voy a pasar un objeto de la clase silla. Pues va a fallar, sí, pero... Es decir, si ese método era pintar objeto, no, perdón, pintar coche, si el método, su comportamiento, la especificación de ese método es, tú dame un coche y yo te lo voy a pintar. Claro, si me pasas cualquier otra cosa, va a fallar, pero es que no tiene sentido probar eso. O sea, eso no es la especificación del método. Al revés, lo que tengo que comprobar es que si le doy un coche a pintar, que efectivamente me pinta el coche. En todo caso, probaría de que si existe la restricción de que no voy a pintar coches que no están asegurados, eso sí lo probaría. Compruébame que si te pasa un coche que no está asegurado, no me lo pintas. Eso sí. No sé si me seguís. Lo mismo aquí. Le estoy pasando uno de los valores como un string. O sea, si es que no va a funcionar. Está claro. Es como si no le paso ningún parámetro. O sea, claro, pues si tampoco va a funcionar. A lo que voy. Ninguno de esos tests está comprobando que realmente el código cumple con su especificación. Vale, perfectamente. Lo estaban comentando de, claro. Claro. Justo lo que estaban diciendo es, claro, es que el código cliente que haga uso de este método, pues en principio ese código debería, antes de enviar aquí argumentos, pues comprobar que les está mandando, ¿vale? Y efectivamente eso lo vamos a ver ahora. Y digo más, si estás utilizando TDD, cuando hagas ese código, harás primero los tests, con lo cual ya estarás comprobando esos casos de uso. Lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Vale? Otro argumento es que similar, ¿no? Que claro, que como el lenguaje es de tipado dinámico, tienes que hacer un montón de tests estúpidos que no sirven para nada, porque en un lenguaje de tipado estático el compilador ya te haría esas comprobaciones, ¿vale? Pero que los tienes que hacer igualmente. Entonces, lo primero que quería comentar sobre este comentario. Da igual si haces TDD, da igual si solo haces testing, da lo mismo. O sea, nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que estés escribiendo test unitarios todo el día. Es decir, al final los tests son a discreción del programador. Y lo que más importante, los tests son para comprobar que realmente el código hace lo que tú le has dicho que haga, ¿vale? Entonces, ¿cómo serían los tests para esta función que hemos visto antes? Yo, por ejemplo, pensaría inicialmente en estos dos tests. Compruébame que el método gamma, ¿vale?, me devuelve el valor 0,05246, bla, 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 es decir, un valor bien conocido de esa función, cuando le paso unos valores en concreto. Es decir, me iría a una tabla típica de instrucciones de probabilidad, valores bien conocidos, salida bien conocida.
y probaría, pues eso, por ejemplo, en estos dos casos. Si le estoy pasando un parámetro de shape muy bajito y uno de scale alto, y luego si le estoy pasando uno de shape alto y otro de scale muy bajito. Es decir, trataría de irme un poco a los casos corner y a los casos estándar. Haría estos 2, 3 test y vería si realmente me he equivocado en la fórmula que calcula el PDF o no. Ya está. ¿Vale? Esto es comprobar si tu código hace lo que dice. La especificación decía que me iba a calcular la función de densidad de probabilidad de la distribución gamma. Pues si me devuelve esto, es que lo está haciendo. Si no, no. ¿Vale? Se comporta como debe. Mi pregunta es, si en lugar de Python fuera cualquier otro lenguaje con tipado estático, ¿qué menos test haríais? ¿Qué no probaríais de aquí? Si es que no puedes probar menos. ¿No? ¿O sí? ¿Hay alguien? Venga, los que utilizáis lenguajes estáticos. Yo entiendo que no haríais ningún test menos. Quizá vuestra duda es, ya, pero tendrías que hacer más, porque es dinámico, ¿vale? Un poco esa inquietud, ¿no? Esa duda. Vuelvo a lo mismo. O sea, ¿realmente hay más test obligatorios? Estoy probando que esto funciona. ¿Cómo sería el código? O sea, si ahora mismo decimos, venga, vamos a implementar, hemos hecho los test, sabemos qué es lo que se supone que tiene que hacer, vamos a implementarlo. Estos serán los test, esta es la implementación. Es la fórmula de la distribución y ya está. Pero bueno, he puesto esto a propósito, porque es una fórmula pues, que te puedes equivocar fácilmente en un signo, en una operación, etc. ¿Vale? Si yo a esto le ejecuto un análisis de cobertura, pues me sale que tengo un 100% de cobertura. ¿Vale? Es decir, estoy probando, era fácil, solo tengo aquí una línea de código, con lo cual iba a entrar ahí en el análisis de cobertura. ¿Vale? Sí. Sí, perfectamente, justo. Sí que lo haría. Siempre probaría los casos corner y algún intermedio. Sí. Fijaros una cosa, que lo uso a propósito. Os estoy diciendo que esto tiene el 100% de cobertura. Pero, ¿qué cobertura es esa? Es cobertura a nivel de líneas de código. Pero realmente, yo en la especificación he puesto de que este método requiere, porque así es de verdad para la distribución gamma, que todos los parámetros sean números positivos. No le puedo pasar 0, no le puedo pasar un número negativo, ¿vale? Entonces, aunque tenga cobertura a nivel de sentencia, a nivel lógico, la lógica interna de la aplicación, no estoy especificando aquí qué pasa si le paso realmente esos valores que no cumplen las restricciones que tiene este método, ¿vale? Con lo cual me podríais decir alguno que, claro, realmente, aunque tenga 100% de cobertura, no estoy probando todos los casos. Aquí esto podría fallar. Por ejemplo, cuando llamo a la función gamma, que viene ya directamente. Vale, simplemente lo que estaba comentando. Yo con el código este que habíamos puesto antes y con la especificación de la función, yo con ese código yo tendría confianza y lo sacaría a producción sin problema. Ahora, sí que es cierto, y alguno me puede decir, ese método estaría mejor especificado si
dijeses que se lanza una excepción, por ejemplo, si cualquiera de los argumentos de entrada no cumple con los requisitos, ¿vale? Y sí, se podría añadir lo de la documentación y sí, habría que crear algún test, idealmente, para cubrir también esos casos de error. Por ejemplo, si le estamos pasando un valor a 0, ¿vale? Aquí mi argumento es que eso realmente es cierto, pero es que no hay ninguna diferencia con un lenguaje tipado. Tienes lo mismo. Si yo ahí en la función fuera Java y recibo un float, o sea, al final también voy a tener que probar si el float es mayor que 0 o no. ¿Entendéis? O sea, que realmente en los tipos ahí tampoco te van a dar nada. Y no estoy en contra de los tipos, o sea, que me parecen genial. Pero que no me parece argumento, ¿no?, para decir que tienes que escribir más test en un lenguaje con tipado dinámico. Y otra cosa que quería decir era un poco por lo que comentabas tú, que tampoco hay que obsesionarse con el 100% de cobertura. Y ahí, o sea, eso también es mi punto de vista muy particular y ahora que no esté de acuerdo. Yo creo que es más importante que tus tests sean de calidad, y por calidad siempre me refiero a que detecten regresiones, a que sean capaces de comprobar que el software hace lo que debe, etcétera, pero en algún caso puedes tener algunas líneas de código que no están cubiertas. Y creo que no pasa nada. Y además, por lo que comentabas tú, en el código cliente de ese que ahora mismo a lo mejor no tienes cubierto, lo más probable es que sí que lo cubras, ¿vale? Con lo que vamos a ver ahora mismo. ¿No hay? Muchas gracias. Vale, entonces, es que justo quería llegar a esta frase, ¿no? A yo deciros a vosotros, es que realmente tampoco hace falta que escribas todos los test del mundo, ¿no? Porque justo eso es una de las críticas que se hacen, ¿no?, en algunos de estos blogs. ¿Qué viene a decir esto? Sí, claro. Puedo controlar bien. Viene a decir eso, ¿no? La crítica es, sí, claro, no necesitas esos test. Porque vas a tener al final otros test que al final sí que van a requerir de esos métodos, de esos atributos, de esas clases, con lo cual, si cambia algo, pues entonces los otros test pues te van a fallar, ¿no? Básicamente lo que viene a decir la crítica. ¿Y qué dice? Dice, claro, es que si tú no eres Uncle Bob, ¿no?, y no tienes el 100% de cobertura, al final no vas a escribir esos otros test que dices que sí lo vas a hacer, pero al final no lo vas a hacer. Con lo cual, cuando hagas alguna refactorización y luego ese código se vaya a producción, te van a empezar a saltar excepciones del estilo de no se encuentra el método, el atributo no existe, etcétera, ¿vale?
Y acaban diciendo, asúmelo, lo has visto muchas veces. ¿Vale? O sea, yo he de decir, es cierto que no llevo tanto tiempo haciendo testing, pero esto no me ha pasado nunca, o sea, ni una sola vez. Es verdad que hemos metido bugs en producción, claro que sí, de muchos tipos. Y se escapan, pero vamos, perfectamente. Pero en concreto esto no ha pasado nunca. O sea, a lo mejor he tenido suerte, o sea, tampoco quiero decir nada, pero yo creo que la crítica o el argumento está un poco viciado, en el sentido de, imaginaros que ahora queremos implementar, utilizando el método este gamma que hemos dicho antes, una API REST, ¿de acuerdo? Que tú por HTTP o HTTPS le pides a este API, oye, dame el valor de la PDF de gamma para X tal, scale tal, shape tal, ¿vale? Y decimos que, bueno, es una llamada get al endpoint barra gamma barra PDF, recibe 3 query parámetros, parámetros de la query, que son el AX, el shape y el scale. Además decimos que son obligatorios esos parámetros, si no la llamada va a fallar con un 400 BAT request. Además decimos que esos parámetros tienen que ser mayor que 0, porque si no la llamada va a fallar con un BAT request. Y si todo va bien, te voy a devolver un objeto JSON que tiene la X, el shape y el scale, y también el resultado de la PDF, ¿vale? Para esos valores de entrada. Con un código de estado de 200 OK, ¿de acuerdo? Esto va a hacer uso, lógicamente, del método que hemos implementado antes. Pues bien, en Python, esto sería... Lamento que no veáis bien el código, pero bueno, os cuento un poco. Yo en Python escribiría, si me veo esos tres, o sea, esa especificación del API, yo escribiría estos tests. En primer lugar, comprobar que la llamada al API va bien, con unos valores que sean correctos. Entonces cojo, simulo una solicitud a esa URI, le paso los parámetros correspondientes y en la respuesta compruebo que el código de estado HTTP que sea un 200 OK. Compruebo que la cabecera, el header de application barra content type, perdón, de content type, su contenido sea application barra JSON, porque estoy haciendo una API REST que devuelve JSON. Cojo el body de la respuesta y compruebo que el argumento o el atributo X que me está devolviendo se corresponde con el query parameter X que envié. Lo mismo con el scale, lo mismo con el shape, y que el valor de la PDF se corresponde con un valor bien conocido para esos argumentos. Es decir, estoy probando que la API REST hace lo que dice. Me devuelve el código que es, la respuesta es JSON, en fin, y que el código y que la respuesta es correcta. Pero es que además el API también me decía que los query params son obligatorios. Si eso me lo dice el API, yo inmediatamente hago un test para eso. Para decir, oye, si te paso, si alguno de estos 3 parámetros obligatorios no te lo paso, compruébame que me estás devolviendo un 400 error, un 400 BAT request. Y si alguno de los que te paso es 0 o menor que 0, también me has dicho, según la especificación, que me vas a devolver un 400 BAT request, pues yo eso lo compruebo. Es decir, para mí, comprobar que que el software hace lo que debe, es ajustarme a la especificación de lo que dice el software que tiene que hacer. Pues si me está diciendo todo eso, lo tengo que comprobar. Y en este caso lo compruebo con 3 tests. ¿Vale? Es decir, la crítica iba encima de todo para gente que hace TDD. Sé que si estás haciendo TDD, ¿cómo vas a hacer TDD? Decir que vas a hacer ese API REST y no implementar como mínimo estos 3 tests. Si es que lo tienes que hacer. Si no, no estás haciendo TDD, estás haciendo otra cosa. No sé a lo que voy, no sé si veis a lo que voy. El argumento de, no, claro, es que en algún momento no los harás. Coño, pues estás haciendo TDD, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y digo más, si lo estás implementando en Java, es que no harías como mínimo esos 3 tests. ¿Qué te dan los tipos ahí que se comprueben en tiempo de compilación? En cuanto al número de tests que tienes que hacer, ¿qué comprobaciones no harías? A mí no se me ocurre, sinceramente. ¿Vale?
De nuevo, si ejecuto el análisis de cobertura, bueno, esto sería la implementación en Python, utilizando el microframework que yo utilizo, que es Falcon, para todo el tema de APIs REST. Y bueno, es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Perdón. Básicamente, cuando recibo una request a la URI esta que hemos dicho antes, de /gamma/pdf, recupero los parámetros, los query params X, shape y scale, que son requeridos. Si alguno de los tres falla, automáticamente devuelvo un 400 bar request. Ahora cojo y valido la entrada, ¿de acuerdo?, que me está llegando. ¿Para qué? Para comprobar que es un número real mayor que 0. Entonces, en lugar de coger y comprobarlo a mano, ¿qué es lo que he hecho? En 4 líneas de código me he hecho un validador genérico, ¿vale? Son 4 líneas, es una tontería. Básicamente digo, vale, valídame este parámetro, que el parámetro X es de tipo float y que cumple que ese X es mayor que 0. Si este argumento de aquí tuviera que ser que es un número par, me serviría el mismo método, ¿vale? Compruébame que shape es un int y que el valor, ¿no?, es ese valor, módulo 2 es 0. O sea, tengo un validador genérico, 4 líneas de código, ¿vale? Lo único que por cada... ¿Lo veis o no? No, ¿por allí o sí? Dudas. Lo que quiero decir es que, independientemente del tipo y del requisito que tú tengas aquí, siempre, utilizando el mismo método, vas a poder implementarlo o añadir este tipo de restricciones de manera muy sencilla, ¿vale? Vale. Esto salta excepciones si no se cumplen estas restricciones. Si saltan excepciones, pues el bad request, que es lo que decía el API. Que no, pues relleno el campo de respuesta con un JSON utilizando la función gamma.pdf que hemos definido antes y ya está. ¿Vale? Se me olvidaba. ¿Por qué decía yo antes que si no quería, no hacía falta que el otro método devolviese una excepción si los parámetros no son válidos, etc.? Como el otro método es un método auxiliar interno que yo me estoy construyendo para mi API REST, lo lógico es que yo compruebe, como tú decías, que yo valide la entrada aquí, cuando me llega desde el exterior. ¿Por qué? Porque siempre que tú tienes, es un usuario, es otro servicio, es un fichero, de donde está recogiendo los datos, no debes confiar en esos datos. Ahí es donde los tienes que coger y ver que efectivamente no te van a hacer un ataque, ¿no? O sea, un buffer override, de que no te están dando datos para tratar de hacerte un SQL injection. Tienes que comprobar cosas y ahí, para mí, es el sitio más idóneo. Entonces, por eso os decía que, bueno, que en el otro método, pues si no estaba comprobando el caso de qué pasa si me das algo que ya te estoy diciendo que no sé procesar, tampoco me parecía muy relevante. Yo eso lo hubiera llevado a producción. ¿Vale? ¿Por? Vale, dicen por aquí que, claro, con tipos a lo mejor sí te puedes ahorrar cosas porque automáticamente te parsea el tipo, ¿no? Pero claro, tú ya no estás hablando de hacer menos test, estás hablando de escribir menos código. Entiendo. ¿En los test? ¿Aquí? ¿Dónde metería? O sea, ¿en qué? ¿En el test? Pero en el test, comprobar, o sea, lo que me estás diciendo es lo mismo, comprobar que te paso un... Sí, vale. Dicen, si tienes una API REST que suma números, te tienen que pasar números y no strings.
No, pero es que si lo estoy... Vale, en este caso en concreto, resulta que los query params, eso siempre son strings. Con lo cual, al final, eso lo tienes que pasear tú internamente al tipo que quieres. De hecho, es justo lo que hace este validador. Lo primero que hace es tratar de convertir la entrada, que es un string, a la fuerza, en el tipo que quieras. Sí. Y tienes un campo que es un int, ¿no? Por ejemplo, x, int. Ya, pero al final, o sea, realmente el tipo de ahí, o sea, que el lenguaje tenga tipos, sigue sin decirme nada. O sea, no me da nada. Si yo también, es decir, es que Python tiene tipos. Es que si el lenguaje es tipado, lo único que no los comprueba en tiempo de ejecución, de compilación, porque de hecho no existe la compilación. Pero eso va a fallar igual que fallaría en un lenguaje con tipado estático. Es decir, tú cuando el compilador está compilando, tampoco sabes que el usuario, cuando eso esté compilado y desplegado en producción, ¿qué va a pasar el usuario? No te va a hacer ninguna comprobación el compilador. O sea, eso justo es lo que nunca termino de entender de los argumentos de por qué vas a hacer menos test. O sea, al final, sea tipado estático o sea tipado dinámico, tú tienes que probar que tu software hace lo que debe. Y efectivamente, si pasa algo que no puede procesar y te dice que eso va a devolver un 400 bar request, pues haz ese test que lo comprueba. Pero independientemente del tipado del lenguaje. No sé si te convenzo. Ahora vamos a llegar a otra cosa. Y bueno, y ya con esto luego acelero, ¿vale? Pero esto es lo último realmente interesante y a donde quería llegar. Los tipos como tal, o sea, de verdad, por favor, o sea, si un día me podéis poner un contraejemplo, decir, mira, con tipos y sin tipos, ¿vale? Y aquí necesitas este test y aquí este no. Estaré encantado de verlo y de reconocer mi derrota. Pero hay un argumento curioso, que por eso antes he puesto lo del validador genérico, que es el de los invariantes. Es decir, hay lenguajes, no todos, de hecho son pocos, pero que te permiten, o sea, tienen un soporte de tipos como muy hardcore, ¿no? Y puedes hacer cosas como, si esto es un string y no puedes recibir un null, por ejemplo, ¿no? O esto va a recibir un entero, pero el entero tiene que ser mayor que 5, ¿no? Puedes codificar restricciones dentro del sistema de tipos, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Y el argumento este de aquí, de que claro, como ya tengo invariantes que puedo meter en el sistema de tipos, ya necesito menos test. ¿Por qué? Porque el sistema de tipos ya me garantiza que se cumplen esos invariantes. Os pongo ejemplos. Bueno, primero vamos al sencillo. Un lenguaje, bueno, esto en concreto es C y compila, ¿no? Pero bueno, en general lo que hay aquí es inventado. Un ejemplo sin invariantes, ¿no? Del por qué el tipo, digo, que te ayuda poco a la hora de comprobar el comportamiento de una función. Yo cojo y digo un método suma de dos enteros y me equivoco porque voy escribiendo rápido y digo que devuelva la multiplicación de ellos. Ahí es evidente, ningún sistema de tipos eso me va a dar nada. Se puede contraargumentar, vale, pero porque estás definiendo enteros, pero tú te puedes definir un tipo que solo acepte la suma como operación. Por ejemplo, en C++ puedes hacer eso. Puedes coger, sobreescribes el resto de operandos, que lance una excepción de not supported y a correr, ¿no? Vale, en este caso, un error de este estilo, se cazaría. Pero, esto era una suma, ¿no? Era un ejemplo de juguete. Pero, ¿qué pasa si empezamos a tener fórmulas como las que hemos visto antes, ¿no? Donde puedes empezar a tener multiplicaciones, divisiones, tal, o en tu tipo de datos, ¿no? De un string, pues empiezas a concatenar, a partir, a esto. En fin, si lo llevas al extremo, y esto evidentemente es un ejemplo llevado al absurdo, al final dices, sí, claro, bueno, me puedo definir un tipo que dice que sí, que estos valores pues pueden ser
sumados, exponenciados, divididos, no sé qué, y entonces todas esas restricciones ya están dentro de mi tipo. Entonces sé que no puedo ejecutar dentro de esta fórmula operaciones que no estén permitidas, ¿vale? Aún así, eso tampoco te libra de ningún bug, porque si en lugar de B menos A era A menos B, sigue siendo las mismas. Es un ejemplo llevado al absurdo, pero digo para que simplemente veáis a qué me refiero con que el codificar demasiada información dentro de un sistema de tipos con invariantes puede ser más perjudicial que beneficioso. Aunque, por supuesto, es una fiater bastante que está muy bien y que en muchos casos puede tener sentido. Aquí, por ejemplo, el tema de la función PDF que estamos utilizando como ejemplo desde hasta ahora, imaginaros que yo podría decir que sí, que es un float x mayor que 0. Y que esto es y que shape es otro float mayor que 0 y que scale es otro float mayor que 0, ¿vale? Eso aquí he invertido el signo de esto, con lo cual hay un bug y el sistema de tipos es que no me da nada. Pero es que además, estos son invariantes, restricciones de tu código, o sea, restricciones del problema, por así decirlo, pero no garantizan que el software hace lo que debe, en el caso de arriba, calcular la PDF. Si fuerais a escribir los tests de ese código, es que no, o sea, supuesto de que está expuesto a través de un API REST, ¿no volveríais a probar lo mismo? Que funciona si le pasas valores correctos, que no funciona si alguno de los parámetros obligatorios ya no lo son, o que no funciona si le pasas un 0, un -1. O sea, si al final el test es lo mismo, porque esto que estoy codificando aquí dentro es parte de mi código. Y al final con los test lo que quiero es probar mi código. ¿Cómo no lo voy a perdón, ¿cómo no lo voy a probar? ¿Y si me he equivocado? Imaginaros que estoy implementando un intercambio de Diffie-Hellman, ¿vale? Y necesito que los argumentos sean primos. Si yo puedo codificar esa condición de números que sean primos dentro de mi sistema de tipos, ¿no voy a hacer luego un test para saber si lo he codificado bien esa condición? Yo lo haría, porque me puedo equivocar perfectamente. Vale, comentan porque lo que comenta se llama diseño por contrato o programación por contrato, etcétera, ¿no? Y vienen a decir eso, ¿no? De que si tú tienes un sistema de invariantes más precondiciones y poscondiciones, tú puedes garantizar, ¿no?, la correctitud del código que viene a continuación, porque si no se cumple la precondición de cuando se hace la llamada, falla. Si no se cumple la poscondición de cuando se hace la llamada, o sea, cuando termina la llamada, falla. Y además el invariante que había se tiene que mantener, ¿vale? Y lo que dice, lógicamente, es, claro, es que si ya tengo eso, pues ya no tengo que hacer el test. Yo lo que argumento es justo lo contrario. Es que te has podido equivocar haciendo o codificando el invariante, la precondición o la poscondición. Y no solo eso, sino que hoy probablemente esa precondición, poscondición e invariante sean correctos. Pero de aquí a 3 meses probablemente haya cambiado el API, probablemente hayan cambiado los requisitos, probablemente haya cambiado 1000 cosas. Y si no tienes un test que te compruebe si eso va a seguir funcionando bien o mal cuando tú sigas modificando código, te vas a dar cuenta, pero más tarde, simplemente. El código, o sea, el test te va a permitir evitar esa regresión. Al final en algún sitio tienes que, o sea, que como digo, o sea, todo el tema de invariantes, el tema de codificar información en los tipos, siempre que no sean cosas muy complejas, lo veo que es útil porque es expresivo, ¿vale? Pero yo prefiero tener un test que me garantice que de verdad lo he hecho bien, no por hoy,
sino por de aquí a 3 meses, cuando esté semana tras semana tocando ese código o llegue otro miembro del equipo y lo toque, ¿vale? Que no confiarlo todo a una especificación que en un punto puede ser válida, pero que en otro punto no. Conforme yo haga el git push, en la próxima vez que vuelva a modificar el código, si he modificado o he cambiado algunas de esas precondiciones, postcondiciones invariantes, automáticamente me van a saltar los fallos, ¿no?, de los tests, las regresiones. Vale, voy a acelerar un poco, ¿vale? Bueno, simplemente argumentaba un poco eso, ¿no?, que con los invariantes pues tendríamos lo mismo. Y aquí el último es simplemente demostrar también una creencia muy extendida, y es que con lenguajes de tipado dinámico no puedes hacer refactorizaciones automáticas, porque como no hay tipos, pues no puedes refactorizar en masa, ¿no?, cambiar el nombre de un método, una función, los argumentos y tal. Entonces, bueno, y al final, claro, como lo tienes que hacer a mano, te vas a equivocar, te vas a llevar el código a producción y va a fallar. Vale, esto es una captura de pantalla de una refactorización con PyCharm, que coges, botón derecho, renombrar, y coge y te lo cambia en todas las ocurrencias, ¿vale?, de variables con ese tipo. ¿Por qué sabe PyCharm dónde cambiarlo y dónde no? Porque una cosa es que tú no tengas tipos, pero otra cosa es que no documentes. O sea, que no tengas tipos dinámicos, perdón, que no tengas comprobación de tipos estáticos. Pero otra cosa es que no documentes. Si tú vas diciéndole en cada momento, oye, mira, pues esto es de tipo float, esto es de un objeto de mi clase A, esto, lo otro, tu IDE mismo es capaz de saber qué problemas, o sea, dónde se están utilizando instancias de esas clases. O sea, que sí que hay tooling, hay herramientas que te permiten hacer este tipo de cosas. De hecho, os lo demuestro en un segundo, ¿vale? Vale, ejecuto los tests, ¿de acuerdo? Veis que se han ejecutado los 6 tests que he definido y que han ido bien. Genero cobertura. Ay, perdón. Aquí. Y aquí tenemos que efectivamente pues, se está cubriendo el 100% de código, los 2 módulos que he implementado, bla, 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 bla. Llego a mi IDE. Vamos a cambiar, por ejemplo, la implementación del método gamma. Simplemente voy a decir que esto que era un float, ahora es un int, ¿vale? Un entero. Y, por ejemplo, me voy al código de mis tests. Fijaros, automáticamente el IDE se da cuenta de que aquí le estoy pasando argumentos con el tipo inválido, ¿vale? Quiero decir, hay tooling, hay herramientas. No, PyCharm, no. Pero ¿por qué lo veis trampa? No hay que usar PyCharm. Os he puesto un ejemplo, pero hay otros. Sí, si el argumento no es los tipos son malos, no uséis tipos, o los tipos estáticos son malos, no los uséis. El argumento es ni vas a hacer más test, ni vas a hacer menos, ni... O sea, claro. Sí. Claro, o sea, si es que es justo eso. El argumento es, da igual qué tipos utilices. Si al final lo que quieres es comprobar que tu software hace lo que quiere, tienes que hacer test. ¿Vale? Pero, insisto, o sea, es una creencia extendida, esto de aquí, de que es que no lo puedes hacer, que no se puede, sí se puede. Si en Python, en Perl, si existen los tipos. Otra cosa es que no se compruebe en tiempo de compilación, entre otras cosas porque no se compila. Pero existir existen. En JavaScript dices, no sé si hay... No sé, no. Claro, en JavaScript tienes TypeScript, claro, sí.
Correcto. Sí, sí. En cualquier caso, ya digo, o sea, aunque el editor no me avisara, si mi confianza no está en el IDE, y a mí me encanta PyCharm y todos los productos de NetBrains, ¿no? El PHP Storm y todos estos son cojonudos, pero que mi confianza no está ahí. Mi confianza está en que como la cague, tengo una suite de test que me va a avisar. No, bueno, vale. Esto es un formato de documentación que es Sphinx, que es el típico, o uno de los más usados en proyectos Python. Mira, si aquí... Sí, lo entiende. Pero vamos, que puedes documentar siguiendo un montón de terminologías diferentes. No necesitas que sea precisamente Sphinx. Lo que pasa es que la que yo utilizo, por esto, porque para generar la documentación pues me resulta muy cómodo. Un segundo. Hola, sí. ¿Ves? Ahí tenéis la documentación de este proyecto que he creado para esto. Tenéis la documentación del API, la documentación del código, desde aquí puedes ver directamente el código fuente, o sea, pero que no es necesario utilizar Sphinx ni nada de eso. Hay un montón de sintaxis distintas para documentar el código Python o de cualquier otro lenguaje. Ah, vale, no os he enseñado la refactorización. Perdonad, si yo aquí cojo, bueno, voy a dejar esto como estaba, lo primero. Una refactorización masiva. Yo cojo y le digo refactorizar, renombrar a PDF, new. Le digo que lo refactorice, me encuentro las coincidencias, ya están todos los cambios hechos y me da igual lo que haga el IDE. O sea, si al final a mí lo que me interesa es esto. Eso es. La refactorización se ha hecho, ha pasado todos los tests, pues ya está. Al final yo creo que el resumen es eso, es decir, ya no, o sea, bueno, acabo. Vale. También un poco de pragmatismo. O sea, al final, en algún momento, te vas a llevar un bug a producción. Vamos a tratar de eliminar el máximo posible esa ocurrencia. Para ello, tener mucha cobertura está muy bien, cuando sí tiene mucha cobertura de código, muchos tests, etcétera. Pero en algún momento te va a pasar. Además, ese argumento de que luego te vas a encontrar el bug en producción, bueno, también puedes tener un entorno de testing, de preproducción, puedes tener un equipo de QA haciendo test exploratorios, es decir, hay muchas maneras de que, aunque no lo caces de primeras en un test unitario el bug, lo acabes cazando. Pero si te llega a producción, que en algún momento llegará, porque todo falla todo el tiempo, como dice Bernard Bogues, si es que usar TDD para eso es cojonudo. Te ha fallado en producción, haces un test que replique ese fallo, lo ejecutas, ves que falla, implementas el nuevo código, ves que funciona, lo metes dentro de tu suite de test y ya sabes que ese error en concreto no te va a volver a pasar nunca más. Te pasarán otros, pero ese en concreto no, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es al revés. Esto es un argumento más para usar TDD que no para no usarlo porque tengas comprobación estática de tipos. Al final, Uncle Bob, a principios de este año, hizo un artículo con otro tono, ¿vale? Igual que con el otro no estaba de acuerdo con la conclusión final, en este sí que estoy de acuerdo. Al final coincidimos un poco en esa opinión de que los tipos no son test. Los tipos son otra cosa, están muy bien, pero no te sustituyen el testing. Puedes hacer testing, puedes no hacerlo, pero es lo que te dé la gana, pero no hacerlo simplemente porque tu compilador te da comprobación estática de tipos, desde mi punto de vista es un error, ¿vale? Esto no me da tiempo, y además me di cuenta que tenía muchas transparencias. Otro día lo hablamos en las cervezas, que ahora hay dos movimientos que son no test and no docs. O sea, ni documentación, ni test, ni nada. Y por último, sí que quería aportar esto, ¿no? O sea, realmente a la hora de elegir un lenguaje, yo jamás miraría si el tipado es dinámico o estático. A mí qué me interesa,
si hay un buen matching entre el proyecto que tengo que implementar y el lenguaje. Si tengo que hacer un driver para el kernel de Linux, pues tengo que ir a C, no voy a hacer JavaScript. O bueno, C más algo de ensamblador o algo de eso. O sea, eso es evidente. Si tengo que hacer computación aprovechando todos los cores de un servidor que es intensiva en CPU, no voy a usar Python, porque eso no me lo va a dar. Con lo cual, matching. Realmente con lo que tengo que hacer, ¿lo puedo hacer con ese lenguaje, sí o no? Luego, entre el proyecto y el ecosistema. Si tengo una librería que me resuelve el 90% de mis problemas y está en el lenguaje X, hostia, pues voy a intentar utilizar ese lenguaje. ¿Vale? Gente Machine Learning, pues la mayoría pues claro, se van a R, se van a Python, luego los que ya se van en serio para optimizar, pues tiran de C++. Si necesito cosas, pues esto, multicore y tal, pues te vas a Go, o sea, en fin, que es importante, ¿no? Saber cómo de activo, ¿no? O qué recursos tienes a tu disposición ahí. La destreza de tu equipo. Si tienes un equipo que es cojonudo en programación funcional, pues lo suyo es que lo aproveches y utilices algún lenguaje que te lo dé. Si no, pues no se lo metas ahí a presión, porque a lo mejor vas a sufrir. También comunidad y soporte. Hay muchos lenguajes que molan mucho, pero luego no encuentras documentación ni para atrás, o no tienes nada de posibilidad de resolución de problemas, no estás seguro de la continuidad de los compiladores, en fin. Dependiendo del proyecto, pues a lo mejor es mejor ir a un lenguaje más consolidado que no al que acaba de salir. Y por último, expectativas de crecimiento de tu equipo. Para mí eso es importante, es decir, si tú crees que tu proyecto va a crecer y vas a necesitar a 15 personas más dentro del equipo, hostia, pues no cojas un lenguaje que el brainfuck o alguno de estos, o sea, coge un lenguaje que luego vas a poder encontrar a gente. Desde luego, no es lo determinante está aquí, ¿vale? Aquí y aquí. Pero aún así es una cosa a tener en cuenta. Así que, ya con esto acabo, simplemente que desde mi punto de vista el testing debería ser obligatorio. Alguien me dijo una vez, yo no me voy sin test ni a la vuelta de la esquina, y yo suscribo esa frase, porque de verdad, o sea, me ha cambiado la vida como desarrollador. TDD no es para todo el mundo, pero sí que es muy recomendable. Digo que no es para todo el mundo porque se requiere autodisciplina. No es fácil durante mucho tiempo. No, voy a escribir primero el test antes que el código. Eso requiere bastante autodisciplina y que esté todo el equipo muy convencido. Entonces, el que pueda, yo desde luego se lo recomiendo, ¿no? Me parece muy interesante. Y por último, está muy bien los lenguajes de tipado estático, está muy bien los lenguajes de tipado dinámico, está muy bien que nos peleemos entre unos y otros con eso. Pero de verdad no veo para nada el argumento de que con uno vas a hacer más o menos test que con otro. No, y de hecho, si todavía hay alguien por ahí, pues os reto a poner ejemplos, ¿no? Claramente, de mira, esto, y explicar por qué eso es así, porque yo aún no he visto ningún ejemplo de verdad que me haga entender lo contrario. Así que nada, me he pasado de tiempo, cualquier pregunta, cualquier cosa, me la hacéis ahora, me la hacéis en las cervezas, como queráis. Muchas gracias por venir y nada, esto es todo.